¿Es acaso cierto eso de que el Buda Gautama era ateo? ¿Es verdad que el budismo no cree en la existencia de un Dios? El día de hoy vamos a hablar de este tema, ya que es bastante interesante y mucho más profundo de lo que podríamos creer. En primer lugar, entendamos el contexto en el que vivió Siddhartha Gautama hace aproximadamente 2500 años en la India. Por aquel tiempo, el brahmanismo tenía gran poder sobre la población de aquella nación. El brahmanismo se basa en la estructura de las castas, donde los brahmanes, es decir, la casta sacerdotal, tenía y sigue teniendo hoy en día un gran poder al manejar todos los ritos religiosos y establecer a través de ellos los requisitos para que las personas pudieran acceder a una conexión con lo espiritual. Es decir, el Brahman viene a ser el mediador entre el mundo espiritual y el mundo material, al igual que lo es el sacerdote católico o el pastor cristiano, siempre representando a Dios en la tierra de alguna manera, el representante de lo divino en este mundo de la materia. Pues esto hizo que los brahmanes acumularan muchísimo poder y apoyados en este sistema de castas tan terrible que hay en la India y que hasta hoy sigue funcionando, pues determinaban quiénes eran más y menos dignos de acceder a ciertos empleos, a ciertos trabajos dentro de la sociedad. También dentro de este sistema de castas están, por ejemplo, los intocables, que se consideran indignos incluso de ser mirados, de ser tocados, y esto lo que genera es una segregación étnica que, aunque se ha combatido, todavía sigue existiendo. Pues para Siddhartha Gautama esto no tenía ningún sentido. Es decir, que también hay un componente político en el budismo, porque lo que él crea cuando establece su comunidad, su sangha, es una comunidad donde todos son iguales, donde no importa a qué casta pertenecía antes de ingresar a la sangha budista, simplemente todos están en el mismo nivel y todos tienen la misma posibilidad de lograr su despertar. Aquí ya viene una diferenciación muy grande entre la enseñanza del Buda Gautama y el hinduismo, pero va más allá, y es que Buda en su despertar, que simplemente consiste en ver la vida por lo que es, sin el filtro de la mente, sin el filtro del pasado, ni los ideales del futuro, sino aprender a ver lo que es tal como se presenta en el aquí y en el ahora, sin quitarle ni agregarle nada. Cuando eso sucede, pues el Buda Gautama se da cuenta de que los dioses no son necesarios. Brahma, Vishnu, Shiva son todos símbolos, representaciones de algo que él es capaz de percibir directamente, sin la necesidad de estos símbolos. Y es aquí donde entendemos que las deidades cumplen una función muy importante para aquellas personas que todavía están totalmente identificadas con su mente, las personas que se creen la mentira de que ellos son sus pensamientos, de que son lo que piensan. Pero cuando logras trascender la mente, como lo hizo el Buda Gautama, entonces te das cuenta de que los símbolos, estos arquetipos ya no son necesarios porque estás experimentando directamente la conciencia, la realidad pura en el aquí y en el ahora. Esto guarda una relación, me parece interesante, con el cristianismo y el judaísmo, donde el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo,
ni lo que está en la tierra, invitando a las personas a no hacer imágenes de Dios. Y en el judaísmo nunca vas a encontrar una imagen de Dios. Tampoco la vas a encontrar en el Islam, por ejemplo, aunque en la Iglesia Católica sí se crean estas imágenes. Pero yo quiero ir más allá de lo externo. Yo no creo que el significado profundo de esto sea en contra de las imágenes realmente. De hecho, a mí me gustan. Me encanta tener imágenes de deidades, de Budas, no porque crea que me hacen más espiritual o porque crea que una imagen es un puente entre lo espiritual y lo humano o que me va a permitir tener una mayor conexión, ni me voy a inclinar jamás ante una imagen, sino porque lo que representan desde el punto de vista arquetípico, psicológico, desde este punto de vista tienen un simbolismo muy rico que lo podemos utilizar. Pero yo sé que la imagen es eso, es una representación, pero representa un aspecto de la conciencia de una manera simbólica, mas no es una realidad tangible como tal, esa deidad o esa imagen que está allí escenificada. Así que cuando dice que no nos hagamos imágenes de Dios, yo creo que se trata más bien de imágenes mentales, es decir, una imagen mental de Dios es cuando yo me creo toda una estructura, creo que conozco qué es Dios, quién es Dios, cómo piensa, y esto me lleva muchas veces a cometer grandes injusticias, porque si yo creo que Dios y proyecto en Dios mis propios defectos de carácter, entonces yo creo que Dios tiene prejuicios entre los que piensan diferente o los que son de otra religión. Entonces me siento con la justificación de mantener también esos prejuicios yo. Si pienso que Dios es cristiano, por ejemplo, entonces no hay ningún problema en destruir una cultura islámica. O al revés, si yo sigo el Islam y creo que Dios es islámico y que su verdad está en el Corán, entonces no tengo ningún problema en ir a destruir un país occidental cristiano. Así que todas estas imágenes que nos hacemos de Dios, estas imágenes mentales, estas creencias, terminan siendo sumamente dañinas porque es la mente cayendo en el autoengaño de creer que conoce a Dios. Entonces, si vemos a Dios desde este punto de vista, pues esa palabra, Dios, ha generado muchísimas guerras, y hindúes contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, cristianos contra otros cristianos, budistas contra musulmanes, como lo que sucede actualmente en Myanmar, porque cada uno se hace una imagen de lo que es Dios y creen que lo conocen, creen que lo pueden definir en unas cuantas palabras, pero lo que están haciendo es proyectando en esa imagen de Dios que han creado, pues sus propios prejuicios, sus propias idealizaciones, su propio rechazo, sus propios anhelos, y proyectan su humanidad en esa deidad, y luego, como creen que lo conocen, pues se justifican toda clase de atrocidades que están cumpliendo supuestamente en nombre de Dios, pero obviamente Dios no tiene nada que ver en esto, sino son las interpretaciones y las ideas que los mismos seres humanos se hacen acerca de la deidad. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos comprender la razón por la que Buda renuncia a toda imagen de Dios. No es que Buda sea ateo, hay una diferencia muy grande, porque es que el ateísmo es la negación total de cualquier idea espiritual, es la negación de la espiritualidad, es la negación de esa conciencia trascendente que se manifiesta más allá de lo que vemos de una manera evidente a través de nuestros sentidos. El ateísmo solamente cree en lo que puede percibir a través de los sentidos.
Y obviamente pues el Buda no podía ser ateo porque el budismo es una enseñanza sumamente espiritual. Pero Buda tampoco es teísta. Un teísta es aquel que cree en que hay un Dios separado, como lo hacen los cristianos, los judíos, los musulmanes, los hinduistas, donde hay un Dios separado que está allá en el cielo al cual adorar. El Buda Gautama no enseñó nada de esto. Él lo que enseña es a que nos liberemos de todas las imágenes y creencias de Dios. Entonces, si el Buda Gautama no invita a las personas a buscar o adorar a un Dios, ¿cuál es la esencia del budismo? El budismo nos invita principalmente a vivir en el momento presente, en el aquí y el ahora, libres de prejuicios, de idealizaciones, de rechazos, de anhelos, de culpas, de justificaciones, con el objetivo de llegar a un estado trascendental que se llama el estado de sunyata. Sunyata se traduce en español como vacuidad. ¿Qué es ese estado? No es algo en el más allá que haya que alcanzar. La vacuidad está en el aquí y en el ahora y consiste en experimentar el vacío de pensamiento, el vacío de conceptos, el vacío de creencias, el vacío de ideales y simplemente ver la realidad tal como es, encontrarnos con esa realidad pura, desnuda, de manera directa, experimentar ese vacío que es la base sobre la que se asienta la totalidad, el universo. Y ese vacío no es algo incómodo o desagradable o triste, que es la idea occidental que tenemos en el vacío. Es un vacío fértil porque es un vacío lleno de conciencia. Ahí es donde se experimenta la plena conciencia, en ese estado de sunyata, de vacuidad, donde ya estamos libres de conceptos, de creencias, de teorías y simplemente estamos viviendo y experimentando lo que es tal y como es, sin interpretaciones subjetivas. Ahí entramos en un estado de una profunda ecuanimidad, donde observamos la realidad de una manera objetiva, plena, total, espontánea, directa, sin juicios. Esa es la razón de ser de todo el proceso de meditación que se enseña en el budismo Zen, por ejemplo, en el budismo Theravada y en las diferentes escuelas. Lo que se busca es que logremos desprendernos de todos esos apegos y simplemente experimentemos la totalidad. Algunos creen que en el budismo existe un Dios y que ese Dios es el Buda Gautama. Y sí, hay templos donde vemos imágenes de Buda y vemos a los monjes inclinándose ante ellas y prendiéndole velitas de incienso. Pues el Buda Gautama nunca enseñó esto, nunca quiso esto, porque él no quería budistas, él lo que quería era budas. ¿Cuál es la diferencia? Que el budista pues se queda adorando a un Buda, una imagen histórica, pero se olvida de que lo que necesita es lograr su despertar. Así que la verdadera enseñanza del Buda no se basa en adorar una imagen externa. Podemos tener las imágenes en la casa. Repito, a mí me encanta tener toda esta clase de imágenes, mas no adorarla ni creer que por el hecho de tenerla me va a ser más espiritual. Una imagen puede tener un significado desde el punto de vista estético, artístico, simbólico, mas no creer que nos provee una mayor conexión con lo espiritual. Entonces, en ese sentido, pues la esencia del budismo es liberarnos de todos los dioses, de todas las imágenes, de todas las creencias preconcebidas y a través de la meditación experimentar la realidad desnuda. ¿Y qué tipo de meditación enseña el budismo? Pues la misma que le permitió a Siddhartha Gautama lograr su despertar,
que es la meditación Anapanasati, que significa conciencia de la respiración. No porque sea en sí la respiración lo que tenga algún poder, alguna magia, sino porque a través de esto Siddhartha Gautama logró enfocarse en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Como la respiración siempre es cambiante, siempre estamos en un proceso de inhalar, exhalar, entonces requiere mucha atención darnos cuenta de todo el proceso, y eso hace que nos enfoquemos en un momento en el ahora, que la mente se enfoque en el momento presente. Y cuando la mente está enfocada completamente en el presente, es decir, cuando no hay pensamientos ni acerca del pasado ni acerca del futuro, sino que está ahí, en el presente de la respiración, entonces la mente se detiene. Y cuando se detiene, aflora la conciencia, es decir, un estado trascendental que está más allá de la mente, más allá del pensamiento, más allá de las creencias, y que simplemente es un estado, como su nombre lo indica, de una conciencia plena y total, de una expresión absoluta del ser en su totalidad, que es consciente de lo que ocurre tanto dentro como fuera de cada uno de nosotros. Entonces es por eso que el budismo no tiene deidades. Sin embargo, hay algunas corrientes del budismo que sí tienen dioses. Por ejemplo, el budismo tibetano tiene dioses. Los budas Dhyani pues vienen a ser deidades. Y algunas personas se quedan en el símbolo externo de estos dioses, de estas representaciones. Sin embargo, los que realmente siguen estas corrientes, como el budismo tibetano, que es bastante místico, esta corriente se llama el Vajrayana, pues sabe que realmente estos dioses son símbolos de aspectos de la conciencia que se utiliza para meditar en ellos, logrando estados trascendentales en los cuales se supera la identificación con la mente. Es decir, al final se consigue lo mismo de una manera diferente, pero en esencia la enseñanza de Buda es de liberarnos de toda imagen de deidades externas y simplemente experimentar la realidad tal y como es. Bueno, si te gusta el contenido de este canal, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a compartirlo con tus amigos, de tal manera que el algoritmo de YouTube permita que esta información llegue a muchas más personas. Así que, finalmente, deseo un día lleno de conciencia para ti, donde quiera que estés.